Nos enteramos en las últimas horas, Antonio, que Beatriz Salomón ganó un juicio que llevaba muchos años, un juicio millonario. ¿Fer? Concretamente le ganó el juicio a lo que en su momento era la productora Cuatro Cabezas, encabezada por Pergolini, y además también a los conductores de aquel programa de Punto Doc, a Miriam Lewin y a Tonietti, ahí está. Bueno, por aquella cámara oculta, ¿se acuerdan que arruinó su vida personal, su matrimonio con Daniel Ferriols? Estaban en ese momento recién casados, habían adoptado 2 chiquitas, hacía poco tiempo fueron invitados a este programa Punto Doc y sin imaginarse cómo iba a terminar y cuál iba a ser el desenlace de todo eso, en vivo vieron una cámara oculta que le habían hecho a Ferriols, en la que, entre otras cosas, se lo veía ofreciéndole rebajas en su consultorio, porque él, bueno, sigue siendo todavía cirujano estético, a una persona travesti, no a cambio de sexo. Y así empezó lo que sería para Beatriz Salomón una tortura durante todos estos años. Ella dice que la marginaron, que después de esto quedó exiliada. Hay una realidad que yo me acuerdo en aquel momento que ella casi... Que nadie le daba trabajo. No, y aparte casi pierde la adopción de los 2 hijos. Sí, bueno, que tuvo un problema serio y una cámara oculta que fue lo más perverso. De las chiquitas, claro, pues no fue una sola. Y la desvirtuación varias. De la cámara oculta. Y ese mismo programa lo hizo Sokolinsky para trascender en el rating. Realmente han sido una verdadera vergüenza. Esta es la resolución en primera instancia que ha dado la justicia a favor de Beatriz Salomón después de esta larga lucha. Está con nosotros Ana Rosenfeld, su abogada, para darnos detalles de esto. Hola, Ana. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Acá te saludan Daniela Ballester, Antonio Fernández Llorente y Fernanda Arena. ¿Cómo estás? ¿Cuál ha sido la suma que recibirá finalmente Beatriz? Bueno, en principio la sentencia... Se nos cortó. Bueno, perdimos contacto. Menos ya, mal ya que hay vamos a hablar 4G. con ella. Estamos complicados hoy. Recordemos que, bueno, ahora nos va a aportar más certeza al respecto del monto, pero es importante, en realidad este fallo explicaba Beatriz Salomón, como bien vos decías, Antonio, ella tenía las nenas muy chiquitas, ¿sí? Estaba en pleno trámite de adopción, Sí, bueno, se puso en peligro esa situación. Además ella se casó por eso. Sí, claro, sí. Creo que la madrina es Georgina Barbosa, de las 2 chicas, y yo me acuerdo que ellas inclusive se casan civilmente para la adopción. Claro, claro. Bueno, cuando sabemos lo complejo que es, ¿no? Para muchas parejas, concretar un trámite de adopción. Sí, con lo difícil que es acá. Las nenas eran muy chiquitas. Pero además es muy cierto todo lo que vos decís que vino después. Porque, de hecho, nosotros la vimos hace poco tiempo. Bueno, en varias oportunidades a Beatriz Salomón le costó muchísimo trabajar hasta que Muscari, bueno, reunió a todo este grupo de mujeres que habían trabajado con Olmedo, volviendo a llevarlas al teatro y con mucho éxito, por cierto, pero le costó muchísimo en lo personal y también en lo laboral. La tenemos a Ana Rosenfeld nuevamente en contacto telefónico. Ana, buen día. Sí, ¿qué tal? Bueno, disculpe, se cortó, pero lo que realmente es importante rescatar de todo esto, el monto, obviamente, hoy puede resultar un monto que uno abre los ojos y dice, wow, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque hoy la sentencia, al día de hoy estamos hablando de casi 30 millones de pesos. Pero la realidad es que 12 años de sufrimiento, de humillación, de marginación, de lo que vivió Beatriz Salomón, como bien dijiste antes, a punto de perder la adopción de su segunda hija, porque obviamente era muy difícil que el trámite continuara en un seno familiar que se había destruido y en las condiciones en que se había destruido, porque obviamente había sido exhibiendo y dando a publicidad una vida privada no destinada a trascender, porque en definitiva no era una cámara oculta que estaba hecha en interés, por el interés público, y se hizo verdaderamente, como vos dijiste antes, por rating, el interés del público, morbo total. No, aparte yo me acuerdo en aquel momento yo me acuerdo de esa cámara oculta, Antonio Fernández Llorente, de Salud, Ana, esa cámara oculta, que no tiene ningún sentido, porque era como que la que le hicieron a este chico que ganó un hermano, u otra más que le hicieron a Sokolinsky, este programa Punto Doc, y realmente eran vergonzosas, sin ningún sentido, era para destruir a personas famosas, para causar un daño sin sentido, sin ninguna chequeada, no estaban chequeadas. No, eran una vergüenza. Por eso les estoy aclarando que lo grave de todo esto es que cuando Beatriz y el marido van a un programa de televisión, en este caso, en este momento fue Intrusos en la Noche, a defenderse, fueron a defenderse de los avances de un programa que lo único que decían es que una famosa vedette
obviamente refiriéndose y colgándose de la fama de Beatriz, porque al médico no lo conocía nadie, era digamos, la esposa de ese hombre que operaba a menores de edad, sin autorización y en un consultorio que no estaba habilitado. Por eso la pobre de Beatriz, porque la verdad que en ese momento fue la inocente de Beatriz, que fue con una carpetita bajo el brazo a decir, no, el consultorio de mi marido está habilitado. Pero por supuesto que ese no era el objeto de la cámara oculta. De repente, lo que en su momento se venía esperando como gran noticia, se transformó en otra cosa. Era una cámara oculta mostrando la vida privada del médico, mostrando por supuesto detrás un póster gigante, porque en el consultorio del doctor estaba la foto enorme de quien hasta ese momento era su amada mujer, que fue lo que obviamente era el gancho para llamar a la atención del público, pero que en definitiva a nadie le importaba lo que en ese momento estaba haciendo Ferriol, porque verdaderamente el video es terrible. Por supuesto que la televisión no se vio, entró pixelado, pero que yo tuve tuve la oportunidad de verlo. El disgusto de verlo porque fue motivo de la demanda, realmente fue espantoso. Y bueno, 12 años de justicia, donde finalmente el fallo es ejemplar. Por supuesto que la otra parte puede apelar, pero los argumentos de fondo son tan técnicamente analizados, estudiados, porque nuestra Corte Suprema empieza diciendo que la dignidad y el honor no tienen precio y que eso no se puede vulnerar, no se puede vulnerar desde ningún lugar. Y la cámara oculta, ilícitamente puesta en ese momento en un consultorio, lo único que tenía por objeto, vuelvo a decir, era morbo, perversión y lamentablemente lastimar y humillar a alguien que producto de esto quedó, como bien dijo antes Daniela, marginada, no pudo trabajar, humillada de tal forma. Incluso las nenas iban al colegio. Ustedes saben que a veces los grandes son crueles. Las chicas fueron creciendo en un ámbito donde en todo momento los chiquitos le decían lo que los papás le contaban. Vos sabés que tu papá tal cosa, tu papá tal otra. Porque realmente esto recorrió todas las fronteras dentro, o sea, todos los televisores dentro. No, aparte fue un hecho terrible. Ahora, Ana, te pregunto, ¿quiénes tienen que pagar? ¿La productora, el canal que lo emitía, los periodistas que hicieron la nota? La sentencia es amplia porque los condena a todos. Sí. Por supuesto que entre ellos, y eso lo vengo diciendo porque además surge del expediente, tienen pactos de indemnidad. Ustedes saben que las productoras firman con sus, periodistas. Periodistas, cuando son periodistas, o actores cuando lo son, pactos de indemnidad, donde de alguna manera los responsables finalmente terminan siendo las productoras o los canales. Sí. Y muchas veces entre los canales y las productoras, también cuando saben que los programas que se van a poner al aire tienen una raigambre peligrosa, también los canales tienen, bueno, esto es responsabilidad tuya por si pasa algo. Sí. O sea, internamente desconozco quién es el que va a poner la plata. Yo siempre digo que, por suerte, más allá de ganar un juicio, hay que tener un deudor solvente que lo pueda pagar. Y en este caso entiendo yo que Cuatro Cabezas, hoy A-World, es una empresa solvente que pueda poder hacer cargo a esta... Igual, Ana, son todos solidarios y los canales son solidarios también, ¿no? Todos son solidarios. Claro, porque el canal también es solidario por haber puesto al aire, pues la pantalla es del canal. Justamente. El aire es del canal. Condenados. Justamente por eso están condenados, por el daño subjetivo que representa el haber prestado el aire. Pero vuelvo a decir, independientemente de los pactos de indemnidad que tengan entre ellos, frente a Beatriz la solidaridad es de todos. Claro. ¿Cómo se las arreglan después entre ellos para devolverse o compensarse o lo que puede? Ya es un tema ajeno a Beatriz. Claro, pero Ana, el fallo no diferencia entre el canal de televisión, la productora y los periodistas, porque yo recuerdo que en algún momento los periodistas alegaron que, bueno, se encontraron frente a esa situación ante la posibilidad de perder su trabajo si no presentaban estas notas, ¿no? Pero además hay una diferencia entre los periodistas que presentan el informe, que también habrán alegado en su momento que se trataba de mostrar la actitud de un médico que cambiaba servicios por cuestiones sexuales, y la de un conductor que lleva, sabiendo todo esto, a la propia protagonista que se entere en ese momento en vivo en un programa de televisión. Bueno, justamente en cadena nacional, cuando yo fui a la primera mediación, nunca me voy a olvidar que uno de los abogados de la empresa me dijo: doctora, mire qué bárbaro, a usted le sirve esto no solamente para, porque yo obviamente lo primero que hice fue deplorar el hecho,
no era necesaria una cámara oculta ni ventilar una vida privada. Me dice, no, doctora, gracias a nosotros, la productora, se enteró Beatriz con quién estaba casada. Le digo, mire, hubiera levantado el teléfono, era mucho menos gravoso y mucho menos lesivo. O sea, acá nadie le pedía que usted en cadena nacional dé a conocer a quién era el marido de Beatriz. Con un llamado hubiera alcanzado, o con o con que esta cámara, si verdaderamente la intención de ustedes era decirle a Beatriz, mira, avivate, te casaste con quien no es lo que vos pensabas, mándame el video a casa. No lo pongas en cadena nacional haciendo rating y haciendo publicidad durante una semana con lo que ibas a mostrar. No es mi primer juicio contra Punto Doc. Yo ya gané hace 2 años. ¿Cuál ganaste? El juicio contra Punto Doc, el de Palito Ortega y Evangelina Salazar contra Punto Doc, cuando Punto Doc también, con Toñetti sentado ahí. Y Miriam Lewin. Y Miriam Lewin. Y en ese momento estaba Graña, si no me equivoco. Pues fueron cambiando. Y tuvo también Lorena Maciel en un momento. Donde mostraban Evangelina. Evangelina, claro, no me estoy con Beatriz. Que Evangelina era una mujer alcohólica. Me acuerdo. Bueno, tenía un comportamiento. Y además el título era gravoso. Decía, la jefa de un clan mafioso. Hablando de, no es tan santa, decía. Hablando de Evangelina y su familia. O sea, era un loco todo eso. Toda la previa que hicieron para finalmente decir que estaban hablando de Evangelina Salazar. O sea, era imposible pensar que se estaban refiriendo a Evangelina Salazar. Bueno, obviamente primera instancia y cámara confirmaron la sentencia y bueno, estamos ahora en proceso de ejecución. Pero lo que les estoy contando es que este tipo de programas no tienen un interés, como dije al principio, un interés público. No, es rating. Para nada. No, es que hay que diferenciar el interés público del interés del público. El interés público nos importa a todos. Sí, ya, pero yo te cuento, Ana, yo participé en varias investigaciones periodísticas, por ejemplo, donde quedaba involucrado, por ejemplo, un juez, un diplomático, había problemas, era algo público, pero jamás en la vida privada de gente, claro. Personas comunes. A ver, un actor es una persona común. Claro, gente que rige nuestros destinos, claro. Gente que están en el gobierno, gente que de alguna manera pueden perjudicar a nosotros como ciudadanos. Entonces, eso es interés público. El interés del público es morbo. Y el morbo tiene que, lamentablemente, tener el límite. Tiene que tener el límite en las redes, tiene que tener el límite en la televisión, tiene que tener el límite en lo que le ponen título de investigación cuando en realidad no es tal. Bueno, pasó lo mismo con Sokolinsky, ¿te acordás? Pobre Sokolinsky, una cámara oculta que le da oportunidad a un médico que no era médico, estaba todo armado y le destruyeron la carrera. Sin ningún sentido. Es terrible. Sin ningún sentido. Es terrible. Pero eso, el límite, lo tienen que tener periodistas sanos, lo tienen que tener productoras inteligentes y solventes. Y en primer lugar el periodista, decir yo esto no lo hago y no lo haces. Bueno, justamente no lo hago, me levanto y me voy, pierdo el trabajo, pero yo no me voy a arriesgar a poner mi cara. Yo siempre digo que hay programas que pueden ser una emboscada, porque yo te puedo invitar, o sea, vos me podés invitar a tu noticiero, y yo estoy sentada ahí con ustedes, y de repente, por supuesto, un noticiero formal, que está hablando bien, que se está haciendo todo perfecto, y yo de repente salí con un exabrupto y decir algo fuera de lugar. Obviamente, yo entre comillas, los embosqué en vivo y yo soy responsable por lo que dije. Ustedes no, porque de repente me están preguntando por el cielo y yo contesto por el agua. Ahí sí, la responsabilidad es mía. Pero en este caso se sabía y se había promocionado incluso. Sí, todo el tiempo. En realidad quien no lo sabía era Beatriz Salomón. Pero vuelvo a decir lo que dijo Fernando. Si yo estoy haciendo un programa, me tomé el trabajo de la cámara oculta, de prepararlo, de editarlo, de armarlo, de promocionarlo, obviamente ahí no hay una emboscada, ahí hay una realidad cruel que fue hecha con perversión, con alevosía, con maldad. Bueno, Ana, muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Y ojalá que no solamente que la justicia sea más rápida, sino que la gente aprenda a cuidarse de la responsabilidad que tienen ustedes cuando tienen un micrófono. Muchas gracias, Ana. No, por favor, un placer. Gracias.
Bueno, escuchábamos a Ana Rosenfeld, se supo finalmente que Beatriz Salomón ganó este juicio, más allá de la cifra, que sabemos que es una cifra millonaria, servirá de alguna manera para resarcir todo el daño, ¿no?, que le han hecho. Yo me acuerdo del momento duda. cuando están esos invitados a otro programa de televisión que van poniendo la previa y el programa salía después. Sí. Sí. Es que uno era Punto Doc y el otro era Intrusos en la Noche, y ellos estaban invitados en Intrusos en la Noche. Y la cámara, mientras salía el informe, los enfocaba a ellos. Claro. Fue algo fuertísimo. Sí, Eso es la verdad, y aparte... Sí, impensada en la televisión de hoy, ¿no? No podría suceder eso realmente de nuevo. Lo que pasa es que ese programa fue malísimo, y ese programa realmente terminó con los programas de investigación periodística. Claro. Porque lamentablemente se empezó a usar. Yo me acuerdo que después antes tuvo la cámara de ese pobre Marcelo Corazza para demostrar... Hablas de Punto Doc vos, no de Intrusos. Porque Intrusos es donde la invitaron cámara a ella oculta, en vivo. digo. Claro, La Punto cámara Doc, oculta. Punto Doc. La Era cámara Punto oculta Doc. empezó a desvirtuarse con lo de Marcelo Corazza, con lo de Ferrol, y terminó de desvirtuarse absolutamente con lo de Sokolinsky. Ahí terminó de desvirtuarse y se empezó a utilizar para fines que eran espurios, Y además en estos casos, Antonio, prácticamente. donde tiene que ver con la vida privada, Antonio Fer, donde tiene que ver con la vida privada, bueno, falsa moral o no sé cómo explicarlo. falsa moral. En Falsa realidad moral. había que advertirle a ella para hacerle un favor. Realmente es algo que nadie puede entender. Una Y cosa- nadie puede alegar esto como argumento. Una cosa él, La verdad que no. si él fuera cirujano plástico y no tuviera, estaría ejerciendo como Sin cirujano matrícula. plástico y no tuviera matrícula. No se Bueno, hubiese- nunca se eso hubiese sería recibido. entendible, por ejemplo, porque pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Pero muy distinto es este caso. O el Era juez vida que no era privada. juez, por De ejemplo. todos modos, yo no me meto con lo de Ferriols porque digo, en ese caso él estaba ofreciendo o intercambiando un servicio médico por un servicio sexual y en todo caso es algo que también... Es repugnante. Claro, Sí, también, podemos también. Es repulsivo. ¿no? Pero que se pero tiene una iba cámara para un Aunque no sea oculta. funcionario, una pero digo, familia. me parece que lo de sentar a una mujer en vivo, a hacerle pasar por una situación así Y él mismo y salir también. a la calle durante años, ¿no? Con todo, Con ese estigma. toda la sociedad sabiendo por lo que había pasado con dos nenas adoptadas, adopción en peligro. Yo me acuerdo en su Sí, momento, realmente fue yo grave. estaba con Georgina Barrosa, que iba a ser la madrina de esta chiquita última, y realmente era un horror. Ella no, yo estaba cuando le contaba a Georgina que podía perder la adopción, Sí. porque era el matrimonio. Sí, claro. Era una locura, con algo que es privado, que si querés lo hubieras denunciado sin hacerlo público, una fiscalía por abuso Sí. de un Sí, médico, sí. ¿no? Sobre un paciente. Bueno, Fer, ¿algo más? Sí, en realidad recordar, ella en entrevistas ha dicho que ha vendido su ropa, ha hecho ferias americanas, digo, realmente la ha pasado mal y realmente ha tenido problemas económicos, no fue solo no tener trabajo Ahora en el ya medio, sí, porque claro. podría habérselas rebuscado de otra manera. Claro. Ahora ya no. Por suerte no, está siendo Luego se extinguida enfermó su en hermana, teatro. bueno, le pasaron muchísimas Sí, cosas. también. Bueno, nos vamos a la pausa. Tenemos que ir a ahora la pausa. Está poniendo vueltas Gustavo Silvestre, que está muy elegante. sí. Ya viene el gato. Ahí viene el gato. Mañana es Argentina, ya volvemos.